una vez más para mirar el texto sagrado, para compartir el texto sagrado y de esa manera seguir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, que es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a hacer un momento de acción de gracia mientras saludamos a algunos de los hermanos que se van adhiriendo allí a la reunión y también a quienes están a través de el Facebook en directo también. Esta noche escuchando el tema que vamos a seguir tratando. Entonces vamos a tener este momento de oración, de gratitud y de acción de gracias a nuestro buen Dios. Amado Dios y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu glorioso nombre. Reconocemos la grandeza de tu poder, la grandeza de tu nombre. Te damos gracias por todos los favores, las bendiciones recibidas. Te damos gracias por el amor que nos has dado siempre, todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque estamos sanos. Te damos gracias porque podemos alimentar nuestros cuerpos. Podemos tener ropa sobre nuestro cuerpo, un techo sobre nuestra cabeza. Te damos las gracias, Señor, porque nos has provisto de un medio para laborar. Te damos gracias por los medios y los recursos que nos has dado para suplir todo lo que requerimos en cada una de las etapas de nuestra vida, amado Dios. Señor, nos volvemos a ti con gratitud, con un corazón eh, con mucho respeto, con mucha humildad delante de ti, Señor, reconociendo que eres Dios sobre todas las cosas y que sabemos que estamos en Cristo, en una posición delante de ti, en tu favor, pero aún así reconocemos nuestra humana debilidad y desde esta nuestra humana debilidad estamos admirados de la grandeza, del favor, de la gracia y del amor de Dios en todas y cada una de las manifestaciones que tiene para con nosotros. Hoy, una vez más, queremos agradecer este encuentro maravilloso con la palabra de Dios y con el resucitado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, por abrirnos el entendimiento, las escrituras, y gracias por habernos dado tu Espíritu, porque a través de él nos das la vida, a través de él conocemos al que es la luz del mundo, la vida misma, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas gracias, ahora y siempre. Amén y amén. Bueno, bendecidos. Estamos estudiando hace unos días unas comparaciones entre el Señor Jesucristo y Moisés. Estamos viendo algunas de las diferencias que hay entre Moisés también y lo que nosotros conocemos normalmente como la ley y la gracia de nuestro Señor. Vamos a retomar hoy donde quedamos hace unos días. Me alegra ver a las personas que están eh, conectándose como siempre muy fielmente a la reunión, a la expectativa de, pues, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Así que bienvenidos todos los que están a través de los diferentes medios, allí recibiendo, escuchando en esta noche el buen consejo de la palabra de Dios. Agradeciendo a Dios por todos sus bienes, por todas sus misericordias. Yo sé que a veces en la experiencia humana, como les suelo compartir a veces en las imágenes que les envío día a día o que comparto en los estados, a veces Dios en nuestra experiencia humana se presenta ausente, es decir, pasamos por situaciones o por condiciones humanas donde a veces no vemos a Dios como presente, como actuando, como haciendo, y pensamos a veces que Dios está ausente o en silencio. Pero Dios siempre tiene el control de las situaciones. Dios está al tanto de todo lo que pasa. Aún es más, nuestra fe nos permite entender dentro de la enseñanza que hemos recibido que lo que vivimos en el día de hoy y lo que viviremos en el día de mañana y en los próximos días, Dios ya lo vio. Por lo tanto, Dios ya hizo previsión de lo que Dios tiene acerca de cada una de nuestras vidas y Dios ya hizo provisión para nuestra condición humana. Es decir, Dios ya vio, Dios ya suplió, Dios ya proveyó para cada uno de nosotros. Esa es una confianza grande que tenemos nosotros para poder vivir la experiencia humana, para poder vivir esta experiencia humana, sabiendo que aunque el futuro en ocasiones se muestre o se presente incierto, realmente desde el mundo del espíritu, el mundo de la fe, no lo es, porque Dios ya sabe lo que viene en camino.
Incluso la palabra nos dice que el Señor Dios ya hizo provisión, ya dejó, como dice Colosenses, Dios ha preparado un camino lleno de buenas obras, de buenas manifestaciones que están ya dispuestas para cada uno de nosotros. Así que permanezcamos en la fe, tengamos fe siempre. Es lógico en el ser humano que a veces tiende a desmayar, a veces se cansa, pero yo les insto en el nombre del Señor para que permanezcan firmes y constantes en la fe. La fe permite que las cosas se materialicen. La fe trae a existencia lo que ya existe en el mundo del espíritu, lo trae a existencia. Ya existe en el mundo del espíritu porque desde el principio, cuando Dios creó, creó todas las cosas. En la medida que se manifiestan, las traemos del mundo del espíritu al mundo natural. Y es allí entonces cuando podemos verlas manifestadas. Nosotros pensamos, cuando las vemos manifestadas, que están siendo creadas en ese momento. Solo se están manifestando porque ya en el mundo del espíritu ya estaban, ya habían sido creadas previamente desde el principio y manifestadas en este tiempo. Entonces caminamos en obra buena, preparada anticipadamente para cada uno de nosotros. Tremenda confianza la que podemos tener en Dios. Si estás sano, debes alabar a Dios. Si estás en gracia, en favor, en provisión, en abundancia, en salud, si tienes paz, si estás en familia, si tienes un lugar donde laborar, un lugar donde vivir, si tienes personas a tu alrededor, familia, amigos, familiares o personas que amas, debes alabar a Dios. Si puedes respirar, alaba y bendice también al Señor. En ocasiones tenemos contacto con personas en situaciones muy difíciles. Cada uno de nosotros hemos estado en contacto con personas moribundas, personas enfermas, personas en condiciones de salud muy delicadas, personas que no disfrutan la vida, no pueden caminar, no pueden salir, están sujetas a una habitación, a una cama, a un respirador, a un aparato que les sostiene con vida, personas privadas de su libertad por diferentes situaciones o circunstancias, personas incluso que ya no están con nosotros hoy. Así que si estás vivo, debes alabar a Dios. Por eso el salmista lo dice, todo lo que respira debe alabar al Señor, bendecir al Señor. Nuestra vida debe tener gratitud profunda hacia nuestro Dios. Debemos alabar, debemos bendecir al Señor entonces. Entonces, hoy los invito para eso, firmes y constantes en la fe, que alabemos a Dios en todo tiempo, que permanezcamos firmes, como dice el libro de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra nos ayuda a permanecer, a trascender en el tiempo, y la palabra nos permite materializar todo lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros. Así que es motivo para darle pues a Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Seguimos como iglesia haciendo nuestra labor diaria. Oramos a favor de cada uno de los creyentes. Usted que está allí conectado, siempre constante en las reuniones, los que lo hacen esporádicamente, e incluso oramos por aquellos que no vemos conectados en ocasiones, pero que sabemos que en su momento ellos ven las enseñanzas, miran los videos, escuchan los audios. Oramos por cada uno de los miembros de la congregación, los que tenemos allí en la lista, los que sabemos que son miembros asistentes, que permanecen allí. Oramos por cada uno de ellos. También oramos por quienes en algún momento estuvieron con nosotros y hoy en día no están por diferentes circunstancias o situaciones. También oramos por ellos. Oramos al Señor que su favor y su bendición los alcance a cada uno. También nosotros como ministerio les pedimos a ustedes que oren a favor del ministerio pastoral, oren a favor de la congregación como tal también, y oremos los unos por los otros. Nuestras oraciones nos ayudan y sus oraciones son muy importantes para este servidor también, para permanecer, para tener constancia y permanencia a través del tiempo, para seguir enseñando, aprendiendo y compartiendo la buena palabra de Dios también, para llevarla así, la esperanza y la salvación, a muchas otras personas también. Bueno, vamos a ir, por favor, a retomar. No sé si usted está tomando nota anteriormente, si lo ha hecho bien, y si no, vamos a retomar este punto, hablando de Cristo, de Moisés, del antiguo evangelio, del nuevo evangelio. Yo quiero pedirle hoy entonces, por favor, que usted retome el último punto, que es Moisés pidió maná del cielo. Jesús mismo fue el verdadero pan del cielo. Cristo mismo fue el verdadero pan del cielo. Les hacía una pequeña referencia a la palabra pan, ¿cierto? El pan es
es una palabra muy común para nosotros. Cuando se habla de pan, pues se habla normalmente de lo que uno requiere en el día a día. El Padre Nuestro, que es una oración universal, nos habla precisamente acerca de eso. Hay una parte del Padre Nuestro donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Uno podría pensar en el pan, ¿cierto? En el pan que se produce normalmente en la panadería. Y uno diría, bueno, el pan nuestro, la comida de cada día, dánosla hoy. En el griego, una de las palabras que define pan, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y aunque los evangelios hacen parte de esa última etapa del Antiguo Testamento, pues fueron escritos después de la muerte y resurrección del Señor, por lo tanto fueron escritos en griego. En el griego, una de las palabras para pan que define pan es todo, todo, así como usted lo escucha, todo. Así que cuando el Señor estaba diciendo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, lo que está diciendo es el todo de hoy, dánoslo hoy. Moisés, en la experiencia del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, ellos recibieron el pan del cielo, es decir, recibieron el todo del cielo para ellos. Y si usted mira la historia del pueblo de Israel a través del desierto en los 40 años, pues ellos recibieron alimento, recibieron carne, recibieron agua, recibieron refugio del sol durante el día, recibieron protección y refugio del frío durante la noche por más de 40 años, fueron guardados de las serpientes, fueron guardados de los pueblos que los querían destruir en el desierto. Es decir, ellos tuvieron el todo, es decir, la protección de Dios sobre ellos. En la historia natural, los hebreos, los israelitas en su momento histórico, hablando con Jesús, Jesús les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Es decir, yo soy el todo que descendió del cielo. Eso está muy de acuerdo con el Nuevo Testamento, escrito en su mayoría por el apóstol Pablo, donde nos dice que Dios en Cristo, oído, en Cristo, Dios en Cristo hizo todo para nosotros. Dios en Cristo puso la plenitud. ¿Se acuerdan ustedes de la expresión del Evangelio de Juan, capítulo 1, donde dice que Él es la pleroma? La pleroma es la plenitud. La plenitud tiene que ver con vaciarse en o dentro de nosotros al punto que llena y se desborda y fluye también para otros. Cristo es la pleroma de Dios, Cristo es la plenitud de Dios, Cristo es el todo de Dios para el hombre. En esta ocasión, el Señor en su humana experiencia en Jesús, hablando al pueblo, les dijo, yo soy el pan, yo soy el todo de Dios que descendió del cielo. Ellos le dijeron, nosotros ya tenemos un todo de Dios, es el maná, y Él les dice, el maná, aunque era un pan que ciertamente descendía o caía del cielo, aún así el maná no es el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo o el todo de Dios, o el que todo lo tiene, todo lo llena, como dice Colosenses capítulo 1, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, donde están todas las cosas, se llama Cristo el Señor. Cristo es, oído, Cristo es el todo de Dios para nosotros. Cualquier ser humano, en cualquier experiencia humana, en cualquier situación humana, cualquiera que ésta sea, que requiere salud, que requiere sanidad, que requiere dirección, protección, bueno, cualquier área de su vida puede encontrar el todo de Dios en un solo lugar. Y ese solo lugar donde se encuentra el todo de Dios es precisamente Cristo el Señor. Si usted está en Cristo, yo puedo decirle lo que dice el Nuevo Testamento y lo que dice la Biblia de Génesis a Revelaciones. Si usted está en Cristo, usted está donde están todas las cosas. Si usted está en Cristo, usted está en el todo de Dios. Es decir, no le falta absolutamente nada. Por eso Colosenses capítulo 2 dice que estamos completos, unidos en Él, sin que nos falte cosa alguna. Así que cuando hablamos del pan del cielo, no estamos hablando solamente del maná. Moisés ciertamente les dio maná a ellos, un pan que necesitaban comer todos los días. Cristo es el verdadero pan del cielo. Una vez que uno come a Cristo, es decir, recibe a Cristo, recibe su enseñanza, su vida en nosotros, la influencia de su espíritu en nosotros, el ser humano llega a un estado de plenitud, la pleroma, el todo está completo. Según Dios, no le falta absolutamente nada. Por eso, si usted está en Cristo, puede estar muy agradecido, puede estar totalmente convencido
de que usted está completo en Dios, está pleno en Dios y según Dios no le falta absolutamente nada. El verdadero pan del cielo no es el maná entonces. El verdadero pan del cielo se llama Jesucristo. Hoy la pregunta que puede surgir es, ¿ha comido usted ya el pan del cielo o aún sigue comiendo del maná? El maná es aquello que uno necesita en el día a día, ¿cierto? Entonces, usted aún está comiendo ese pan de día que es la religión, que es la ley, que es Moisés. O sea, usted todavía está en ese proceso diario de que necesita comer todos los días, ir a buscar una vez y otra vez, que ir a buscar una y otra vez que lo llenen, que lo llenen, que lo llenen, o usted ya está en Cristo. Si usted está en Cristo, está completo. Ahora lo que hay que hacer en Cristo es profundizar en el conocimiento. En ese sentido, también quiero comunicarles el día de hoy. No hablamos mucho de revelación, pero de la revelación que está escrita ya en el Nuevo Testamento. Porque cuando usted coge la escritura de Génesis a Revelaciones, se da cuenta que realmente ya no hay revelación, ya todo fue revelado. Ahora lo que el Espíritu Santo está haciendo es un proceso que se llama iluminación. De lo que ya está revelado, el Espíritu Santo nos va iluminando y nos va mostrando la riqueza, la grandeza de lo que ya nos ha sido revelado en Cristo Jesús. Por eso estar en Cristo es estar donde están todas las cosas. Por eso estar en Cristo es estar completo. Por eso estar en Cristo es estar bendecido con toda bendición. Así que ese es nuestro privilegio, esa es nuestra gloria, estar en Cristo Jesús. O sea, una plenitud total para cada uno de nosotros. A veces las personas pueden pasarse en la vida pensando que son tristes, que les faltan cosas, que no vale la pena vivir, bueno, una cantidad de cosas. Yo quiero decirle hoy, eleve su conciencia al mundo del Espíritu. Si usted ha sido elegido por Dios, escogido por Dios, predestinado por Dios para esta salvación tan grande, casi que yo podría decirle que con humildad siéntase orgulloso de ser llamado un hijo de Dios. No es cualquier cosa, no es vergonzante, no es traicionero ser llamado hijo de Dios. Por el contrario, es un motivo para sentirse bien, para caminar con la frente en alto, para caminar erguido. Usted es un hijo de Dios, no por religión, no por soborno económico, no por comportamiento. Usted es un hijo de Dios por creación. Dios es su Padre, Dios lo creó en el Espíritu. En la experiencia humana Dios se le reveló y lo llamó una vez más para que usted vuelva a la comunión con Dios. Por eso, si usted ha nacido de nuevo, aléjese cada día más de los ídolos muertos de este mundo. Aléjese cada día más de toda esa cantidad de tradiciones religiosas que en vez de avivar la vida del Espíritu, lo que están es matando, ahogando y asfixiando la vida del Espíritu, la vida que Dios quiere darle a sus hijos. Por lo tanto, huyamos de la religión y adentrémonos más en el mundo del Espíritu o en Cristo Jesús. Mire, Cristo no es religión y Cristo no está ligado a ninguna religión. Yo soy muy reiterativo en eso. No nombro religiones como tal porque no estamos para señalar, pero sí estoy para decirle a usted, viva según el Espíritu, libérese de todas esas tradiciones religiosas que no tienen sentido ni razón. Yo, en mi experiencia pastoral, he notado a través de los años que aunque haya personas que llevan años estudiando la Biblia y en el cristianismo, aún así, ante ciertos eventos naturales que se dan en sus experiencias humanas, ellos siempre tiran hacia la religión nuevamente. Y me duele a veces un poco ver a las personas que aunque han estado recibiendo conocimiento, aún así todavía tiran a las ceremonias religiosas, a darles una importancia en la vida diaria, importancia que ya no debería de tener, porque ya no estamos con la sombra, ya no estamos con la figura, ahora estamos en y con Cristo. Por lo tanto, hemos sido libertados o hemos sido, como se dice, liberados totalmente. Así que, mis amados hermanos, firmes y constantes en Cristo. Despojémonos cada día, despojémonos mucho más cada día de esas cadenas de la religión, despojémonos de esas cosas del pasado y bueno, tengamos una maravillosa experiencia
con Cristo y en Cristo, porque Cristo nos hace verdaderamente libres. Vamos entonces a pasar al siguiente punto y las personas que están ahí en el Facebook me informan, por favor, si se está viendo la transmisión o si tenemos alguna situación, que aquí la pantalla me muestra algo. Así que vamos a esperar también que nos quedan ahí para saber cómo vamos en la parte de, también que tiene con el Facebook. Mientras tanto, quiero pedirle el favor que usted busque Juan capítulo 5, versículo 45. Juan capítulo 5, versículo 45. Evangelio de Juan 5, 45. Vamos a leer hasta el versículo 47, Juan 5, 45 al 47. Moisés escribió acerca de Cristo, habló acerca de Cristo. Ellos en su momento histórico tenían a Cristo presente con ellos en la forma encarnada de Cristo, que es el Señor Jesús. Mire cómo dice los textos de Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, en ese momento, ellos deberían haber recibido a Cristo con los brazos abiertos. Deberían haber aceptado, como dice Juan capítulo 1, la gracia y la verdad. Deberían haber abrazado a aquel que es la luz del mundo y por quien fueron creadas todas las cosas. Ustedes y yo que conocemos la vida de Jesús, la historia de Jesús, que la hemos leído en los evangelios, que la hemos visto en los documentales que se han hecho en las películas, sabemos que el pueblo no abrazó a su Señor, no abrazó al Salvador. Por el contrario, rechazaron al Hijo de Dios. Hay varias parábolas que Jesús da para explicar el hecho de que ellos lo rechazaron. Hay textos claros donde dice, por ejemplo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mira esto que es tan importante. Vino Cristo, quien había sido anunciado y de quien habló incluso Moisés, y ellos no lo recibieron. Y esto es algo muy importante para cada uno de nosotros. Nosotros, todos, la gran mayoría, tenemos familia, y nuestra familia, la gran mayoría, tiene religión. Cuando los que eran fieles seguidores de Moisés se encontraron con la palabra encarnada en Jesús, lo rechazaron, no aceptaron, al punto que el mismo Cristo le dice, ustedes deberían saber quién les habla, ustedes deberían abrazarme, pero me están rechazando. Sabemos que terminaron crucificándolo y rechazándolo. Hoy día, toda religión que aún permanece con sus raíces, todavía con sus raíces en la ley de Moisés, rechaza a Cristo. Y lo hacen abiertamente. Lo hacen abiertamente porque en su enseñanza aún están con todas las ceremonias relacionadas con Moisés y ceremonias relacionadas con la ley. Las han cristianizado, las han modificado, pero permanecen, oído, con un peso tan grande aún el día de hoy, que estas personas prefieren molestarse, indigestarse, incluso apartarse de aquellos que ya no guardan las tradiciones que enseña la tradición religiosa. Lo que no saben ellos es que esa tradición religiosa de sus diferentes comunidades, sus iglesias, tiene su origen en la tradición religiosa de los judíos que estaba basada en la ley de Moisés. Y yo vuelvo y les pregunto hoy, después de tantos años a muchos de ustedes y después de algunas charlas a algunos de los más recientes, cuando usted recibió en su corazón al Señor, ¿usted recibió al Señor Moisés o usted recibió al Señor encarnado, a Jesús, el Hijo de Dios? Cuando usted fue salvo por creer en Moisés o fue salvo por creer en el Señor Jesús. Y cuando usted lo lavaron con la sangre, lo limpiaron, usted aceptó el sacrificio,
¿Usted fue salvo y acepto por un sacrificio de Moisés? ¿O fue salvo y acepto por el sacrificio del Cordero de Dios, que es el Señor Jesús? Hoy día todavía se rechaza a Cristo. ¿Cómo se rechaza a Cristo? A Cristo se le rechaza cuando no se acepta que el pecado fue quitado. Y oído, eso no es una enseñanza ni una doctrina de una comunidad, de una iglesia, aunque eso horroriza y escandaliza a muchos pastores y a muchos creyentes. Pero el pecado fue quitado. Juan capítulo 1, versículo 29 dice que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. El testimonio de que ha sido quitado es que usted tiene al Espíritu Santo. Si usted no hubiese sido perdonado, usted no tendría al Espíritu Santo. Si no hubiésemos sido perdonados, no existiría la iglesia, no tendríamos Espíritu Santo en la iglesia, no haría el Señor su movimiento de común unión con los creyentes dentro de la iglesia, no tendríamos cabeza para el cuerpo, no tendríamos fundamento para la iglesia, ni fundamento para el edificio de Dios que es la iglesia. Las personas rechazan a Cristo cuando en vez de darle el verdadero significado y el valor y el peso espiritual y la trascendencia espiritual que tiene el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor, todavía prefieren el elemento del pan y del vino, pero no han entendido qué representaba ese elemento, ni han entendido y aceptado por la fe en sus vidas todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la sangre del Señor para vivir sanos, para vivir libres. Todavía se rechaza a Cristo, aún hoy, con los escritos. En el caso de Jesús, Jesús les dijo a ellos, ustedes tienen la ley de Moisés. Mire, yo les digo a ustedes hoy, amados, que me escuchan, nosotros no solamente tenemos los escritos de Moisés, también tenemos los escritos de los evangelios históricos de Jesús, tenemos los escritos de la iglesia del primer siglo, tenemos las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, tenemos el libro de Judas, de Santiago, el libro de Revelaciones, y aún así, todavía no hemos podido ver con claridad que ya no andamos y vivimos según la ley, ni con Moisés, ni con la sombra de lo que iba a venir, sino que ahora estamos con el verdadero, con el genuino, con el único en quien están todas las cosas, y se llama Cristo el Señor. Yo sé que la mayoría, con muy buena intención, han seguido la enseñanza tradicional, pero es tiempo de despertar. Por eso dice el libro de Efesios, oído, presta la atención a esto, iglesia, hermano, bendecido, amigo. Mira lo que dice, no se lo dice a los no creyentes, no se lo dice a los que llamamos nosotros inconversos, se lo dice a los creyentes. En Efesios dice así, despiértate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y eso no se lo está diciendo a los que no son creyentes, se lo está diciendo a gente que es creyente, gente que canta, que ora, gente que se congrega, gente que dicen ser hijos de Dios, y le está diciendo esto, despiértense para que les alumbre la luz verdadera que no está en el mundo, despiértense para que les alumbre Cristo. Cristo cambió todas las cosas, por eso hay un antes y un después de Cristo. Aún así la iglesia en su mayoría dicen que está en Cristo, pero siguen con toda su tradición. No les toquen las tradiciones y usted es amigo de ellos. Toquen las tradiciones y lo atacarán, se defenderán, lo acusarán o se cerrarán simplemente diciendo es que es importante, es bonito, es la tradición, pero oído, la tradición le está restando valor a lo verdadero, a lo verdadero. Y ya no estamos con la maqueta, ya no estamos con el modelo, estamos con el verdadero Dios y con la vida eterna. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Moisés habló acerca de él. Ellos lo tenían presentes. Moisés habló acerca de él. Los evangelios hablan acerca de él. La historia de la iglesia del primer siglo nos muestra a Cristo resucitado en las cartas y en la enseñanza apostólica. Y yo le pregunto hoy, con toda esa evidencia, con todo ese peso, ¿usted aún anda según la ley o ahora vive según Cristo? Ahora camina y vive en victoria. Usted sabe que ha nacido de nuevo, sabe que es un hijo de Dios, sabe que usted reina sobre toda circunstancia. Usted lo sabe ya hoy en día. Usted acepta allí donde está que su pecado fue quitado. Usted acepta que su nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Usted sabe hoy que usted es salvo. Usted sabe que camina en obra preparada de antemano. Usted sabe que usted no va a ser bendecido, sino que usted ya fue bendecido. Es importante que despertemos a la verdad espiritual. Despierta a la verdad espiritual. Despierta a la verdad espiritual. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La iglesia ha estado por mucho tiempo dormida, por así decirlo, en su tradición allí,
repitiendo los mismos procesos que hacía la ley de Moisés, año tras año, mes tras mes. Las personas tienen que ir durante el año 2, 3, 4 veces a los retiros espirituales. En cada retiro hay liberación, en cada retiro lo liberan de los demonios, en cada retiro le hacen el retroceso mental, lo llevan hasta el vientre, tiene que pedir perdón, lo desatan, y cada vez que va es lo mismo. En cada retiro tiene que sanarse del rencor, en cada retiro tiene que hacer una cantidad de cosas que no son. Mira, Cristo nos hace verdaderamente libres. Allí donde usted está, dele gloria a Dios con todo su corazón. Abra su boca allí donde está y diga gracias a Dios. Gloria a Dios, Cristo me ha hecho verdaderamente libre. Dele la gloria a Dios. Usted es libre, alce sus manos allí, bendiga el nombre del Señor. Te alabo, Señor, porque en Cristo me has hecho verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De las tradiciones del mundo, libre de las tradiciones de los hombres, libre incluso, oído, de las tradiciones de la iglesia que imponen cargas y cargas a las personas. Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Ellos tenían entre ellos al Cristo y lo rechazaron, lo crucificaron y pidieron a un ladrón, a Barrabás. Triste, ¿no? Y aún es triste en este tiempo para la iglesia universal. Ante tanta problemática que tiene el mundo, todo el mundo busca soluciones. Escuchamos a los gobiernos hablando de soluciones, a los ministros hablando de soluciones, a los bancos internacionales, escuchamos a los entes gubernamentales, escuchamos a las altas autoridades dentro del gobierno, en la política, en lo militar, escuchamos a los que están a favor y que están en contra. Todo el mundo busca soluciones. Algunos por ahí, más por protocolo que por cualquier otra cosa, nombran a Dios. Invocamos la ayuda de Dios, ahí lo sueltan y se van a hacer sus cosas. Oído, la solución a la problemática que tiene el hombre, el ser humano, se encuentra en Dios, se encuentra en Cristo. Cuando Dios vuelva a ser el centro de las personas, cuando Dios sea restaurado en la mente y en el corazón de las personas, cuando los gobiernos tomen en cuenta a Dios, cuando la ética, la moral, los principios espirituales, el temor a Dios vuelva a ser fundamental en cada casa, en cada hogar, nuestra sociedad va a mejorar, nuestra sociedad va a cambiar. El deterioro social, del tejido social que tenemos actualmente, es el resultado de que se prohíba enseñarle a los niños la fe en Dios, porque según el gobierno eso daña la libertad de nuestros jóvenes y les influencia y no les permite elegir. Pero sí se les impone a través de los medios, a través de la televisión y aún a través de la política, que crean en otras ideas y que tengan un distorsionamiento incluso de lo que tiene que ver con su parte mental y emocional, de su identidad y de su género. Eso sí, son influenciados a través de los medios. Tenemos una cantidad de personas representativas en la autoridad que ni siquiera tienen definido qué tipo de género son o que han cambiado su género. Y esperamos una sociedad entonces buena, una sociedad que esté bien. Amados, necesitamos volvernos a Dios, volver a los principios espirituales. Necesitamos volvernos nuevamente a la espiritualidad, volver a los principios, a la ética, a la moral. Necesitamos restaurar en los hogares la oración. Necesitamos volver a la lectura de la palabra de Dios. Necesitamos inculcar valores en nuestros niños también, en nuestros jóvenes, a enseñarles a amar a todas las personas, a respetar las decisiones y las necesidades de otras personas, porque mis palabras no son contra ninguna persona, ni mis palabras son contra ningún grupo de la sociedad, ni mis palabras son contra un grupo específico de personas que de cualquiera que sea su género o del género que se identifique. Mis palabras son a la paz, mis palabras son a respetar, pero también son palabras que buscan que aquellos que amamos a Dios, que aquellos que queremos establecer en las personas el temor de Dios, no se nos impida hacerlo desde el mismo gobierno, desde las autoridades locales, sino que se nos dé la libertad, así como otros predican su enseñanza, sea cualquiera que fuera esta, su creencia política, religiosa o su inclinación sexual, nosotros también podamos con libertad proclamar el buen mensaje del evangelio y así todos tengan la libertad de elegir y escoger qué camino quieren tomar.
Yo sé y estoy convencido que el amor a Dios, el temor a Dios y los principios espirituales son la solución que necesita nuestro país y que necesitan muchos lugares del mundo para que este país y el mundo sean un lugar mucho mejor. Una persona que ama a Dios no anda buscando de manera alguna hacerle daño al prójimo, ni dañar al prójimo, ni tomar lo que no le pertenece de otra persona. Sabemos que esa libertad nuestra llega hasta la pared de enfrente o a la casa del vecino, en nuestro espacio. Aprendemos a respetar, a amar a los seres humanos, a amar la naturaleza, a amar incluso a los animales, a mirar al otro ser humano como nuestro hermano en una condición diferente, en un cuerpo diferente. Amados hermanos, Cristo es la solución. Estuvo presente entre los judíos y lo rechazaron. Hoy yo quiero reconvenirles y decirles también, Cristo está presente. Cristo está presente actualmente. Vamos a abrazar a Cristo. ¿Vamos a abrazar su enseñanza? ¿Vamos a abrazar su palabra? ¿O vamos a seguir simplemente llenos de religión, pidiendo que maten a Jesús y que nos suelten a Barrabás? Vamos a seguir llenos de religión y de odios. Yo quiero invitarles al amor, quiero invitarlos al perdón. Yo en lo natural procuro estar en paz con todas las personas y es mi invitación también para ustedes. Acuérdense de estas palabras. Si el esposo o la esposa golpea a su cónyuge, y va luego a hacer oración. El apóstol Pedro, para hacer entender la gravedad del asunto, lo dice de esta manera: si el hombre maltrata y golpea a su esposa y luego va a orar, su oración es estorbada, su oración no es escuchada. Si maltratas a tu esposa, maltratas a tu esposo, maltratas a tus hijos, físicamente, verbalmente, emocionalmente, si haces daño al prójimo y luego te presentas como una persona religiosa, eres una persona hipócrita, no estás mostrando verdaderamente a Dios. Y el problema es que la gente te identifica como una persona religiosa y dice, vea, es religioso y mira, me robó, es religioso y mira, me hizo daño, es religioso y está haciendo lo que no conviene. Es importante entonces que nosotros mostremos en nuestra vida diariamente que Cristo está presente en cada uno de nosotros. Es cierto que en nuestra humana debilidad tenemos situaciones, sí, hay dificultades, sí, hay problemas, sí, se presentan, nos equivocamos a veces, sí nos equivocamos, pero yo los invito, hablemos menos de religión, hablemos menos de nuestras iglesias y mostremos más el amor, mostremos más a Cristo en cada uno de nosotros. Casi que puedo decirte con toda seguridad que tiene más valor, más peso y más espiritualidad que compartas un plato de alimento con un habitante de la calle, con un desconocido, o incluso se lo haga llegar a un enemigo que sabes que tiene hambre, al hecho de que te arrodilles media hora a adorar a Dios, a cantar y luego hagas una oración de 2 horas. Tiene más peso el acto de mostrar el amor y la misericordia que el arrodillarte a rezar, a levantar tus manos, pero en el corazón está lleno de odio, está lleno de rencores, está lleno de amarguras. Amados, más Cristo, más espiritualidad, más amor en práctica, en obra, en acción, y menos palabrería, porque el mundo ya tiene bastante religión. Vamos a anotar el otro punto, por favor, que nos muestra algunas diferencias. La ley de Moisés registraba la palabra de Dios. Cristo, que es Dios, es el verbo, es la palabra de Dios. Eso está en el capítulo 1 de San Juan. La ley registra la palabra de Dios como normas y mandamientos para el pueblo. Cristo mismo, oído, es la palabra de Dios encarnada. Recordemos lo que dice Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. En algunas versiones ya se ha traducido, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne, es decir, se encarnó. Ahí sabemos que se habla de Jesús. Fue hecha carne y habitó entre nosotros. Cristo mismo es la palabra de Dios. Por eso Hebreo dice el Señor que este libro que tenemos, llámese una Biblia o llámese un dispositivo en el que esté la Biblia, este libro como tal, lo tenemos como una ayuda externa, pero oído, la palabra de Dios está en nosotros
y dentro de nosotros. Porque la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, vive en nosotros, dentro de nosotros, y a la vez nosotros estamos dentro de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios es el medio por el cual Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1. Cuando Dios habló, cuando Dios dijo, sea la luz, entonces Génesis 1 y Juan 1 nos explica que cuando Dios dijo, sea la luz, el que estaba allí, el que es la luz, el que creó la luz, el que es la luz como tal, lo que salió de la boca de Dios, se llama Cristo. Esa es la palabra de Dios. Por eso Juan 1 dice que la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él que es la luz es la vida de los hombres. Por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Lo alcanzamos a comprender un poco. Si usted está en Cristo, no está con los católicos. Si usted está en Cristo, no está con los evangélicos. Si usted está en Cristo, no está con ninguna otra religión. No. Si usted está en Cristo, usted está en la vida, usted está en la luz, usted está en la palabra de Dios. Ah, pastor, usted le tira a la iglesia católica. Oh, pastor, usted le tira a la iglesia evangélica. No, lo que le estoy diciendo es, si usted está en Cristo, usted no debería identificarse con ninguna organización humana. Si usted está en Cristo, usted tiene que estar libre de la organización humana, sobre las organizaciones humanas. Si usted está en Cristo, usted está en el amor, usted está en el Espíritu, usted está en Dios, usted está en la palabra de Dios encarnada. Y no podemos, no podemos anclar a Cristo, a la vida, a la luz, a la palabra de Dios, anclarla a una organización humana. Eso es limitarla, eso es encerrarla. Eso es como tratar de ponerle un nombre a Dios. Si usted mira la Biblia claramente, Dios no tiene nombre, no se le puede nombrar porque es el innombrable. Si le ponemos un nombre, si lo encerramos, si lo encajonamos, entonces no es Él. Dios es más grande que todas las cosas. Todo lo que usted ve, todo lo que yo veo, lo que yo sé, todo lo que conocemos, todo está en Dios. Dios no está en el cielo. Dios no está en algún planeta. Dios no está en una ciudad. Dios no está en un féretro. Dios no está por allá años luz. No, el universo está en Dios. Dios es más grande que todas las cosas. Por lo tanto, no debemos, es una acción de la soberbia humana, querer anclar el nombre de Dios a una religión y luego decir que esa religión es dueña o tiene la llave del cielo o es el único medio para ir al cielo. ¿Sabe qué sí dice la palabra de Dios? Que el único medio, el único camino para ir al cielo es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios no representa ninguna organización, ninguna institución humana. El Hijo de Dios se representa a sí mismo en el Espíritu y representa a sí mismo a Dios, porque Él es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5, Él es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, no estamos en una religión, estamos estamos en Cristo. Él es la palabra de Dios hecha carne. ¿Queremos tener la palabra de Dios? ¿Queremos tener la palabra de Dios? No te preocupes. Conéctate a Cristo y ahí está la palabra de Dios, que dice también en el libro de Isaías y en el libro de Hebreos y en algunos de los profetas también dice que la palabra misma te hablará la mente y te hablará el corazón. Dios mismo desde adentro te ministra. Estamos muy acostumbrados a preguntarle a otro hombre, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué puedo hacer? Estamos muy acostumbrados a los intermediarios. Pregúntale a Dios, Dios te dice y tú me dices a mí. Mire, Dios ha prometido en su palabra que nos hablará aquí en esta parte, junto al oído. Dios mismo nos dirá y dice así: yo les diré, este es el camino, andad por él. Así dice la Escritura. Dios mismo es el que nos habla, porque Dios vive en nosotros. Pero al decir que vive en nosotros, no quiere decir que Dios no esté afuera. Dios está en nosotros, dentro de nosotros y con nosotros. Juan capítulo 14, Jesús se lo dijo a los discípulos: el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Es decir, que dentro y fuera estamos cubiertos, estamos dentro de Cristo, en la palabra de Dios. Por eso estar en Cristo no es estar en una religión. Una persona que está en Cristo no puede estar tan pasivo en su comunión espiritual. Mire, somos bendecidos y en la medida que entendamos esa verdad espiritual de quiénes somos en Cristo, vamos a disfrutar lo que verdaderamente somos en Él. Gente que ha nacido de nuevo.
gente con capacidad de hacer cosas extraordinarias, cosas grandes. Mira, cualquier situación que tengas en este momento, cualquiera que sea, cualquier situación la puedes superar. Cualquier obstáculo lo puedes vencer. Te puedes levantar de cualquier condición. Dios está a tu favor. Juan capítulo 14, la palabra encarnada dijo, cosas mayores que estas haréis. La razón por la que podemos hacer cosas mayores es porque Él, que es la palabra, está en nosotros y con nosotros. Tienes el poder de Dios en tu vida porque tienes a Dios mismo dentro de ti para orar, para bendecir a las personas, para cambiar circunstancias. Empoderémonos verdaderamente de lo que somos. No estamos en una iglesia, no estamos en una denominación, no estamos en una religión. La gente ya se me pregunta, pastor, ¿cuál es su iglesia? ¿Dónde está su iglesia? Y yo no tengo iglesia. Entonces me miran como asustado, asombrado. ¿Cómo que no tiene iglesia? No, yo no tengo iglesia. La iglesia es del Señor, la iglesia es espiritual. Yo sé que la persona con buena intención me está preguntando es que dónde queda la sede donde nos reunimos. Yo entiendo eso. No me falta conocimiento en eso. Pero lo que yo quiero es establecer la verdad espiritual en la persona, que la persona comprenda esa verdad espiritual. No es mi iglesia, no es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Nosotros, miembros de la iglesia del Señor en el Espíritu, nosotros piedras vivas dentro del edificio, células vivas, órganos vivos dentro del cuerpo, que es la iglesia del Señor. Una iglesia que es espiritual y una iglesia que es sustentada directamente por la palabra de Dios. Anota también allí que es importante que lo tengamos en cuenta, y es que Moisés fue el mediador de la ley y Cristo es el consumador de la gracia. Por medio de ángeles, Dios le dio la ley a Moisés, por medio de Moisés, Dios le dio la ley al pueblo. Es el mediador, es el canal por el que vino la ley. Ya entendemos y sabemos que la ley tiene principio y tiene fin, pero Cristo mismo es el consumador de la gracia. Juan capítulo 1, versículo 17, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1 dice, de su gracia, de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Pablo en Corintios capítulo 3 dice, reciban con abundancia la gracia de Dios y el don de la justicia. Cristo es el consumador de la gracia. Con Él, ahí está, pasamos de la ley a la gracia. Cristo es la manifestación de la gracia. Cristo mismo es la gracia de Dios. Es el favor de Dios. Es la riqueza, es el mayor tesoro de Dios para cada uno de nosotros. Es su propio Hijo, que es Dios mismo, encarnado en Jesús, viniendo a rescatarnos, a volvernos a la comunión con Él. Cristo, el consumador de la gracia. Cristo nos pasó a través del umbral de la muerte, renunciando al antiguo marido que era la ley, que era Moisés, y presentándonos al nuevo marido, que es Jesucristo resucitado, el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Yo hoy te invito para que permanezcas firme y constante en la gracia de Dios, para que te afirmes cada día. No importa quién venga de donde venga, no importa si es predicador, si es apóstol, si es profeta, no importa si es adorador o salmista, no importa quién sea, si no te presenta a Cristo, no está en el lugar donde debería estar. Si te presentan todavía a Moisés, si te presentan, ¿cómo sabe que es a Moisés? Porque la gente no predica a Moisés normalmente, ¿no? Si te presentan tradición, obras, ceremonias, y solamente te llevan hasta Jesús, pero no te pasan a través de la muerte y resurrección, y si no te presentan a Jesucristo resucitado y su evangelio eterno, ese es un buen momento para que usted diga, de aquí me marcho, debo salir de acá. Despiértate del sueño y te alumbrará verdaderamente Cristo el Señor. Seamos constantes, amados hermanos. Yo insto a cada creyente a que permanezca firme en la fe. Los insto a que sigan creyendo, a que sigamos leyendo toda la escritura que es el Antiguo Testamento, los evangelios históricos que cuentan la vida de Jesús, el libro de transición que es el libro de Hechos, las cartas paulinas, las epístolas de Pedro, las cartas universales también de Juan, el libro de Santiago. Leamos las cartas a las 7 iglesias que es el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Leamos la palabra en su plenitud y usted va a encontrar el tesoro glorioso en toda la escritura y el Nuevo Testamento que todo
apunta hacia una sola persona. Esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que también es conocido de esa manera, o Cristo para nosotros. Hoy vamos a hacer oración. Si usted tiene una petición allí donde está, una necesidad, si está padeciendo una enfermedad en el cuerpo, si tiene una condición desfavorable. Sé que algunos en este tiempo, que se llama normalmente como un tiempo pues, de crisis para muchas personas, hay muchas empresas que han quebrado, muchas personas han muerto, hay personas que le ha tocado condiciones muy difíciles, pero también sé que hay personas que han prosperado, incluso algunos han abierto negocios nuevos, algunos han hecho riqueza, algunos no han tenido mucho cambio en la vida como tal, han seguido su forma de vida pues muy normal, por así decirlo, otros han estado un poco afectados. Vamos a orar por todo, vamos a dar gracias a Dios por quienes están bien, vamos a orar a favor de los que no la han pasado tan bien, vamos a presentar a las personas que han experimentado alguna dolencia, alguna enfermedad en su cuerpo, vamos a presentar al Señor las peticiones por proyectos que ustedes puedan tener, respuestas a oraciones que están esperando. Bueno, vamos a estar allí bien comprometidos en un momento de oración, los unos por los otros, usted allí en su corazón, unido a mí en el Espíritu, puede orar también por alguna otra persona, por alguna otra condición, por alguna otra situación que usted se pueda haber enterado, ¿cierto? Y que usted quiera también que oremos. Prontamente, en el tiempo perfecto de Dios, nos reuniremos nuevamente localmente. Estamos en ese, proyectándonos, visualizando, imaginando, dándole movimiento a esa imagen mental del lugar donde queremos reunirnos, esperando que las condiciones se den para que podamos nuevamente estar juntos, compartir, abrazarnos, compartir la palabra, compartir espacios, mientras estamos firmes y constantes en las reuniones virtuales, comunicándonos siempre con el ministerio. Es muy importante que usted llame, que usted exprese sus acciones de gracia, sus peticiones, que mantengamos comunión y que también invitemos a otros a que se unan precisamente a este mensaje, a esta palabra, a esta enseñanza que trae libertad, que trae descanso y oído, que trae pureza y santidad de vida. No como la enseña la tradición, que a veces es más de algo de hipocresía, de que no me vean, de apariencia, sino algo genuino, nacido en el corazón, que usted entienda que usted ya fue santificado, es decir, usted ya fue puesto aparte para el Señor, que usted vive su experiencia humana, pero la vive desde el Espíritu, desde la influencia del gobierno de Dios. Desde esa influencia del gobierno de Dios, usted experimente la vida humana, haciendo lo que dice Gálatas 2:20, no vive usted, sino que vive Cristo. Lo que está diciendo es que usted ahora le entregó al Señor literalmente las llaves. Él no es su copiloto, Él es el piloto de su vida. Usted ha pasado a ser el copiloto. Usted confía en el Señor, en las puertas que el Señor le abra, en la dirección que el Señor le dé, en la influencia del Evangelio sobre su pensamiento, en la intervención de Dios en sus asuntos naturales. Usted confía plenamente en que Dios elige y elegirá siempre lo mejor para usted y por usted. Oremos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Muchas gracias, Señor Dios, por el acompañamiento que nos has brindado durante todo este tiempo. Tu presencia en nuestras vidas, la continuidad de tu Espíritu ministrándonos durante todo este tiempo, la fidelidad que hemos experimentado. Gracias. Pero gracias también por las grandes lecciones, por el desarrollo de la fe que algunas personas han vivido durante estos meses, cuando se han enfrentado a situaciones, a pérdidas, a enfermedades, a situaciones problemáticas. Gracias porque la fe en Dios se ha fortalecido, la confianza en Dios se ha fortalecido. Gracias por las respuestas a las oraciones que se han dado. Hemos visto gente sanándose, hemos visto gente recibiendo provisión, hemos visto personas recibiendo ayuda, hemos visto, Señor, tu favor y tu intervención. Y seguimos creyendo por los que aún están esperando. Seguimos creyendo por los que aún están clamando y orando, amado Dios. Señor, confiamos plenamente en que tus decisiones son mejores que las nuestras. Oramos a favor de los santos. Pedimos puertas abiertas, pedimos salud, pedimos protección, pedimos dirección, amado Dios. Pedimos que quien necesita en su corazón esa ayuda de Dios, esa intervención de Dios en cualquier área de su vida, mental, emocional, económica, material, circunstancial, laboral, en cualquier área de su vida, Señor, reciba esa ayuda,
reciba esa respuesta, reciba esa mano extendida, Señor, que le levanta y que le ayuda, amado Rey. Señor, gracias también por quienes experimentan aún hasta el día de hoy favor, bendición y gracia en el hecho de que han sido provistos, de que tienen todas las cosas en abundancia, de que incluso tienen negociaciones nuevas. Señor, gracias, porque todos como cuerpo, nos ayudamos mutuamente, Señor. Cada órgano, cada miembro del cuerpo ayuda a los otros para que todos estemos bien, mientras que estamos unidos y nutridos por la cabeza que es Cristo el Señor. Muchas gracias por tu iglesia, por estos benditos hijos tuyos. Señor, dales paz a quienes han perdido la paz por algunas circunstancias. Envía salud a quienes han perdido la salud por alguna circunstancia. Señor Dios, permite que allí se experimente el amor de Dios en los hogares, en las familias, en la comunión de los unos con los otros. Amado Rey, en la protección que tus hijos también necesitan y reclaman en este tiempo, amado Dios nuestro. Señor, bendice las comunidades que ya están activamente, una vez más, en sus enseñanzas, en sus cultos, en sus reuniones, en sus celebraciones, y permítenos también en el tiempo oportuno nuevamente abrir nuestras reuniones locales, amado Rey. Señor, confiamos en el día de hoy, en las horas que vienen para el descanso, y en el resto de los días confiamos en las decisiones que ya hayas tomado para cada uno de nosotros. En Cristo el Señor oramos, y en Cristo te damos las gracias, ahora y siempre. Amén y amén. Bendecimos a todos los hermanos, a todos los creyentes, a todos los amigos, a todas las personas. Esperamos sus comentarios, sus testimonios también, son muy importantes para compartirlos en la comunidad, sus peticiones también en los próximos días. Gracia y paz para cada uno de los hermanos que nos han visto y escuchado a través de los diferentes medios. Bendecidos sean todos con toda bendición. Hasta una próxima oportunidad. Les ha hablado este servidor de Dios y servidor de ustedes, el pastor John Jairo Soto. Gracia y paz.